que era en la que habíamos quedado. Vamos, en la que habíamos quedado la clase pasada. Yo creo que si pongo presentar, aparece en pantalla completa. Fantástico. Eh, Vamos a retomar la unidad 4. Vamos a discutir algunas cuestiones que el profesor Marcelo Girot... eh, me escuchan bien, ¿verdad? No sé si se escucha muy cortado. Si Perfecto, pasa algo Luz. así, me avisan. Dale, bárbaro. Eh, Vamos a retomar algunas cuestiones que mencionó el profesor Girod en la oportunidad pasada. En realidad, el objetivo de esta última clase también serían dos objetivos. Aspectos temáticos que han quedado para trabajar, terminar de profundizar algunos, aportar sobre todo algunos ejemplos empíricos, eh, y eso nos lleva al segundo objetivo, que sería la intención de que de esta clase también se lleven algunas ideas para que puedan ir pensando, bueno, el trabajo final de la materia. Eh, bueno, para que por lo menos, si alguien quiere trabajarlo en términos de ecología política o demás, bueno, terminemos de ver potencialidades que tiene esta perspectiva en temas temas que puede abarcar, forma de abarcarlos, preguntas que se puede hacer, eh, y bueno, la enorme riqueza y potencialidad que tiene para abarcar una cantidad de temas bastante extensa. Eh, Sin perder por ello ni rigor ni precisión en algunas definiciones, que es justamente de lo que iba el texto de Budinas que tuvimos y que, sobre el cual también vamos a hacer bastante hincapié porque va a articular en buena medida lo que tenemos pensado para la clase de hoy. Adelanto también que lo óptimo sería que todos aquellos que quisieran hacer algún comentario o aporte a medida que avance la clase se sientan libres de hacerlo. Usualmente pretendo preguntar también para que puedan cada uno compartir sus impresiones. Pero bueno, que aquellos que quieran aportar algo también, supongo, activan el micrófono y vamos para adelante. Sabrán que tiene bueno, esa dificultad de las clases virtuales, que son justamente es medio difícil levantar la mano, pedir la palabra, o uno no puede ver la cara del otro que quiere hablar, entonces es muy difícil dar la palabra si nos interviene uno. Ya todos tenemos experiencia con ello, llevamos más de un año cursando de esta manera. Me presento yo muy brevemente, ya nos presentó Mariel el primer día de clases. Yo soy Lucio Manizalda Pastor, soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, egresé el año pasado de la facultad. Actualmente estoy haciendo el doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín, con la beca doctoral de CONICET. Y bueno, soy también miembro del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente, dentro del cual yo me desempeño en realidad puntualmente en el Observatorio de Política Internacional, donde hacemos algunos trabajitos sobre esos temas. Ese soy yo, entonces pasemos directamente entonces ahora a de lo que va a versar la clase de hoy. Al igual que como hizo el profesor la vez pasada, vamos a recuperar un poquito el tema de la cuestión del programa para ver más o menos de qué hablamos en la oportunidad anterior y qué es lo que pretendemos cubrir en esta clase. La respuesta simple, corta, es vamos a tratar de cubrir lo que resta, en la medida de lo posible. Sabrán que son temas muy extensos, el profesor Girod manifestó muy claramente la amplitud de todo esto y, digamos, la potencialidad que hay para extender bastante cualquier desarrollo que se haga de cualquiera de los ítems que están viendo acá en el programa, que es lo que pasa usualmente con las ciencias sociales, ¿no? Que podemos ampliar cualquier tema que uno escoja, lo puede ampliar al infinito. El límite lo pone el investigador y bueno, también qué tan relevante quiere ser lo que descubra, porque si lo extendemos demasiado, capaz que acabamos explicando nada. Decíamos, la vez pasada entonces, en la última oportunidad, el profesor Girod profundizó bastante en cuestiones acerca de perspectivas de, perspectivas del pensamiento ecológico, periodos de pensamiento ecológico, cómo se lo fue recuperando, algunos hitos, documentos que fueron presentados a nivel internacional. Esto es particularmente relevante por los diversos informes, ¿no? El informe Meadows y demás, que fueron marcando lo que sería una especie de génesis o de fortalecimiento de la perspectiva ecológica, fundamentalmente desde por lo menos los 70 hasta hoy, naciendo en toda esa época convulsa que fue la década de los 60. Hablamos de periodos justamente de la ecología, hablamos un poco, el profesor estuvo hablando de los actores estatales y no estatales, un poco del antropoceno, las cuestiones del capitalismo y sus limitaciones. Nosotros vamos a recuperar varios puntos justamente del 4.1 que están viendo aquí en la pantalla. Vamos a recuperar varios ítems, fundamentalmente porque tiene una gran potencialidad, una gran potencia explicativa de muchos fenómenos y porque permiten hilar mucho mejor el resto del 4.2, digamos, que se ve acá, que vamos a trabajar también.
Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a hablar un poquito de qué vamos a discutir hoy, concretamente. El plan de la clase de hoy abarca los ítems que están viendo en la pantalla. Son los siguientes. Vamos a tratar de hablar un poquito sobre el extractivismo y dar algunas precisiones sobre el extractivismo. En la clase pasada se habló. Vamos a intentar profundizar un poco a partir de allí, porque a partir del extractivismo vamos a intentar hilar algunos fenómenos que afectan, bueno, justamente al tratarse de algo sistémico, es una cuestión ya, por supuesto, planetaria, en la cual están insertas relaciones centro-periferia, un montón de fenómenos que vamos a poder ir, yo creo, mencionando, por lo menos empezando a desarrollar un poquito a lo largo de la clase. Entonces vamos a arrancar comenzando un poquito acerca del extractivismo, vamos a dar algunas precisiones sobre el tema, y luego vamos a pasar a una primera aplicación, por lo menos, de la observación de lo que es el extractivismo aplicado. Es decir, por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Hablamos del caso de IRSA. El profesor lo mencionó la semana pasada, nosotros también en realidad lo vamos a mencionar, porque más que nada lo vamos a utilizar como excusa. Vamos a utilizar a IRSA como excusa en términos por el hecho de tratarse de una especie de gran paraguas. Sabrán que IRSA es un megaproyecto de proyectos que aparte hoy su vigencia es cuestionable porque en realidad está fundamentalmente articulado con UNASUR. Entonces, medio que hoy tampoco tiene mucha más vigencia. Sin embargo, lo que presentaba era fuertemente sintomático de justamente lo que es el fenómeno extractivista, o de lo que son las relaciones centro-periferia y demás, o la primarización de la economía, si se quiere. Vamos a hablar un poco entonces de IRSA. Vamos a hablar, a IRSA lo vamos a utilizar para explicar algunos fenómenos que ya vamos a mencionar. Vamos a hablar a continuación de conflictos socioambientales, algunos, sobre los cuales además creo que el profesor Marcelo me encantará que haga algunos aportes. Vamos a mencionar un poquito en Andalgalá, algunos casos sobre los cuales seguramente el profesor Marcelo algún aporte que está tan involucrado en esos temas va a poder hacer, contarnos un poco. Vamos a poder compartir algunas impresiones también. A partir de estos conflictos socioambientales vamos a hablar de otra aplicación más de lo que es el extractivismo, o de relaciones que guarda el extractivismo con algunos procesos con los cuales convivimos hoy. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de algo que quizás no siempre tenemos tan en cuenta, y tomamos el caso del turismo y las dinámicas extractivas, como una siguiente aplicación que excedería a lo que habitualmente tomamos como extractivismo, que justamente, digamos, lo habrán visto también en el texto de Budinas y en otros trabajos que habrán leído, está muy asociado al tema de la minería, megaminería, o estos grandes proyectos de infraestructura, como dijimos con el caso de IRSA. Entonces pasamos a una aplicación quizás no tan convencional, en el sentido de que, si bien se está discutiendo mucho, quizás todavía no ha tenido tanta presencia en la discusión académica, o por lo menos en la discusión académica que se puede rescatar para muchos casos nacionales y subnacionales. Eso lo vamos a tocar enseguida, justamente, pero América Latina, en su relación con el turismo, bueno, cabe observarla teniendo en cuenta, o poniéndose uno, desde la perspectiva de la ecología política y contemplando puntualmente la cuestión extractiva o extractivista en realidad. Ya vamos a distinguir también eso. Luego vamos a rescatar unos 3 fenómenos que nos van a servir más o menos para... no los estoy comentando aquí explícitamente porque ya los vamos a rescatar hacia el final. Son 3 fenómenos que ayudan a hilar la conclusión de la clase de hoy, en la cual vamos a sugerir algunas mutaciones o futuros en términos de extractivismo, y vamos a hacernos algunas preguntas que abre esta perspectiva para el estudio desde la ecología política de fenómenos más diversos que aquellos con los que usualmente la relacionamos. La intención, como les decía entonces, es que de esta clase salgamos, en general, no sé, preguntándonos cosas y teniendo una perspectiva más amplia a la hora de pensar el trabajo final para la materia. Si es que deciden hacerlo justamente de estas temáticas, pero bueno, si lo hacen de alguna de estas, justamente la idea es ampliar el panorama y ver aplicaciones, tratar de ver aplicado esto para justamente poder avanzar con propuestas así más concretas a la hora de pensar los trabajos. Bueno, entonces, arranquemos. Vamos entonces a la primera parte de la clase. Vamos a hablar un poquito de la cuestión del extractivismo. No sé si, probablemente hayan leído el texto de Budinas, no sé si alguno quiere mencionar algo al respecto. ¿Alguien leyó el texto de Budinas? Imagino que sí. Si alguno quiere decir algo que le quedó, alguna conclusión, algo que le llamó la atención. Otra cosa es que yo hablo muy rápido también. Estoy en este momento intentando ponerme todos los frenos conscientes posibles. Si empiezo a acelerar demasiado también, bueno, estaré prestando atención para no apurarme mucho. Realmente hablo muy rápido cuando me entusiasmo. Profe, Sí. hola, buenas tardes.
Em, con respecto al texto de Budinas, lo leí y creo que va a ser un tema mucho más profundo que es la extracción. Quería profundizar un poquito más porque, es decir, en el texto lo aborda, pero no sé si se pueden aplicar en otros casos, las extracciones. No sé, me imagino que lo van a ver ahora, lo vamos a ver ahora en clase. Vamos a conversar de la extraección, la palabra esa Sí. Ujú. que aporta Godín. ¿Alguna Em, impresión que les haya quedado del texto, María Ángel? es muy interesante en sí todo, pero me llamó muchísimo el tema de la violencia que se puede llegar a dar con respecto al tema de las prácticas extractivistas, con respecto a la violencia y cómo también llega a dañar a las propias personas. Pero bueno, me quedó una duda porque quería saber si se podía aplicar en otras ocasiones ese término. Me interesa bastante. Eh, con, Perfecto. res- con respecto, porque dice que, bueno, cuando la extracción se realiza con violencia y se violan derechos humanos, pero yo no sé si solamente se puede dar en el caso de cuando está implicado el tema de la explotación de recursos naturales. He visto casos en los cuales también hay un fin económico y en el cual poblaciones se ven afectadas en sus derechos. Eh, por eso quería saber si lo vamos a ver un poco más ahondar o eso tendría que ir a consulta. Me No, no, claro, gustaría. vamos a profundizar un poco. En la clase de hoy vamos a tocar. Ajá, Eh, bien. una cosa que señalo también es, si alguien no está de acuerdo con Udinas o con lo que sea que vayamos planteando en la clase, es también, eh, o sea, se extiende la invitación a plantearlo. O sea, si alguien dice, miren, lo de Udinas a mí me parece que no tiene nada que ver, eh, bueno, sus contribuciones son también bienvenidas a la clase porque la intención es poder discutir los textos y trabajar las cosas que vamos conversando en la clase, digo. Eh, entonces eso, tanto para decir que les gustó mucho como para decir que no les gustó para nada y que no están de acuerdo, cualquier intervención es bienvenida, así como María Ángeles recién planteó una duda. Lo cierto es que esto lo vamos a ver en la clase, aunque ya también lo mencionó el profesor Giraud, y creo que ha sido mencionado a lo largo de la materia. mm, el extractivismo como dinámica entraña necesariamente violencia en la medida en que está vinculado con un concepto que mencionó el profesor Diego la vez pasada, la semana pasada, que es el de la acumulación por desposesión o acumulación por despojo. Esto lo vamos a trabajar en la materia hoy, eh, porque justamente eso implica una violencia particular que se vincula mucho con. Esto es propio de las perspectivas marxistas, por eso lo rescata también David Harvey tanto, que es un autor en el cual nos vamos a apoyar bastante. Y es que, claro, estos autores sostienen que en realidad lo que estamos volviendo a vivir hoy es como una especie de proceso de profundización o de avance del capitalismo, pero con una especie de retorno a los orígenes o retorno a las raíces. La acumulación por despojo o acumulación por desposesión es en realidad una forma de insertar en ciertas dinámicas capitalistas a territorios, fundamentalmente, porque es una relación con el espacio particular, que hasta el momento no estaban insertados de esa manera, que estaban se encontraban en estadios no corresponde tanto decir precapitalista, pero sí por lo menos, bueno, preextractivista sería razonable, o por lo menos por fuera de estas dinámicas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, es que en realidad estos autores lo que sostienen es que hay una especie de retorno a lo que en su momento se denominó bueno, esta idea de lo que era la acumulación originaria, que se realizó mediante justamente un despojo masivo que permitió una acumulación suficiente para poder impulsar lo que fue la génesis del capitalismo propiamente dicho, y que en el caso, por ejemplo, de Inglaterra en particular, se rescata mucho en el fenómeno de lo que fueron las enclosures, los cierres de tierra, digamos, la constitución de la propiedad privada en el campo que expulsó gente de cultivos comunales hacia las ciudades y empezó toda esa dinámica. Por supuesto, amén de la colonización americana, que justamente es una de las ideas en las cuales estos autores se apoyan para hablar de esta acumulación por desposesión en el territorio latinoamericano, que, bueno, es nuevamente llegar, instalar, saquear, incorporar estas dinámicas y ahí empezar a generar cierta modalidad de acumulación y sobre todo cierta modalidad de circulación, eh, tanto del capital como de los bienes, como bueno, bueno, de todo esto, sí, no, fundamentalmente de esto, de capitales y
de bienes y de conocimiento y otros. Son dinámicas muy amplias, muy grandes, pero en lo esencial esa es la idea. Entonces vamos a retomar ahora el tema del texto de Budinas. Acá tenemos 3 ítems que vamos a mencionar. No se preocupen que vamos a volver sobre esto igual a lo largo de la presentación, y si alguien tiene alguna duda, cualquier cosa que suene muy críptica o complicada, la trabajamos mejor. En cuanto a lo que estábamos señalando del extractivismo, bueno, tenemos acá 3 ítems que vamos a rescatar. Primero, la idea de la intensidad y orientación de la mochila. María Ángeles, que leyó el texto, habrá notado que hay un cuadrito muy bueno en el cual justamente Budinas lo que intenta es avanzar en una delimitación de lo que es el concepto de extractivismo, porque bueno, sostiene, miren, estamos ante un problema que es se está usando extractivismo para hablar de todo, de muchas cosas. Hoy en la clase vamos a intentar ser más respetuosos con Budinas y hablar de varias cosas que tienen que ver con extractivismo, pero manteniéndonos, ciñéndonos más a algunas definiciones y ante todo preguntándonos si es posible que estas cosas sean algún tipo de extractivismo. Eso va a ser en las conclusiones de la clase, para que nos las preguntemos. Pero Budinas señala, ahí hay un cuadro muy útil, porque Budinas enfatiza que en realidad el extractivismo tiene 2 dimensiones fundamentales. Una es la intensidad. Se trata de una actividad de alta intensidad en el territorio en términos de costo, de coste ecológico, de impacto medioambiental que genera, de alto impacto, pero que a su vez es un alto impacto cuyo resultado, cuya producción sí, cuyo resultado está orientado fundamentalmente hacia afuera, del sistema del cual se lo extrae. ¿Qué quiere decir esto? El sistema entendido en términos de Estado nacional. Es una actividad de alto impacto ambiental que extrae recursos de bajo nivel agregado, de bajo valor agregado, o sea, de muy bajo procesamiento, para su exportación. Él establece, dice, un 50% para arriba, porque él se basa en indicadores económicos que usa la CEPAL, por ejemplo, y Naciones Unidas, para justamente poder medirlo, tener alguna referencia para medir esto. Entonces dice, bueno, en la medida en que más de la mitad de lo que extraemos se va a parar a circuitos internacionales, es decir, no es procesado ni consumido dentro del país que lo extrae, y a su vez es de alta intensidad la explotación, nos encontramos ante extractivismo. Dice, con eso tenemos extractivismo. Esos 2 elementos. Por eso él habla de una intensidad y una orientación de lo que él dice que es la mochila ecológica, y para eso él rescata algunos indicadores muy buenos que me parecieron muy, muy elocuentes, que es que justamente él menciona, bueno, estos fenómenos de la megaminería y demás tienen también que ver con el hecho de que estamos agotando los recursos más fáciles de obtener en la superficie, o sea, la mayor riqueza en términos de ley de los minerales que estamos extrayendo. O sea, la ley es cada vez menor, es decir, la concentración de mineral en toneladas de material, de otros elementos de roca que se extraen. Él dice, bueno, miren, para 5 toneladas de cobre, para 1 tonelada de cobre, nos encontramos con 500 toneladas de material removido. Esa es la mochila ecológica real de lo que estamos enfrentando. Cuando extraemos 1 tonelada de cobre para su exportación, para insertarla en los mercados internacionales y demás, bueno, hay 500 toneladas de material que son removidas. Esto tiene también, para no olvidar lo que señaló también el profesor en la clase pasada, la idea de las escalas temporales. Se le había mencionado el problema de las escalas temporales en la medida en que, bueno, hablamos de sostenibilidad de acá a 10, 20, 50 años, y de pronto nos encontramos con que en realidad había que pensarla de acá, por lo menos, no sé, quizás a un siglo, tener más o menos previsto qué va a pasar, sobre todo además teniendo en cuenta los volúmenes de los que estamos hablando, porque estos no son solamente volúmenes temporales, sino volúmenes de materiales, o sea, son cientos de miles de toneladas de materiales removidos, tirados, contaminantes, que generan nubes de polvo. Vamos a retomar eso enseguida cuando hablemos de Andalgalá, seguramente el profe también tiene algo para comentar, pero que tiene que ver con toda esta cuestión de lo que es remover materiales y los desechos que quedan, y cómo quedan esos residuos, en qué condiciones y cómo. Entonces, la idea es intensidad de orientación de una mochila ecológica que es importante reconocer, nos dice Budín. En segundo lugar, una segunda distinción en cuanto a extractivismo, que hoy quizás alguno podría considerarla perimida, no sé cómo la verán ustedes, pero la distinción entre extractivismo y neoextractivismo él la consideraba bastante útil en una coyuntura puntual. Él hablaba de extractivismo para lo que se venía haciendo básicamente a partir del advenimiento más claro de lo que sería el neoliberalismo en América Latina, que implicó una reconfiguración del rol del Estado. Entonces, el Estado, al retrotraerse de la actividad económica y demás, bueno, cedió muchas actividades, entre ellas las que eran extractivistas o extractivas, pero extractivistas puntualmente, justamente a multinacionales,
fundamentalmente a multinacionales. Entonces me dice, bueno, el extractivismo es cuando el extractivismo tradicional es esto, es un extractivismo en el cual en realidad lo que tenemos son corporaciones de gran escala o inversiones extranjeras directas significativas controlando estos procesos extractivos en los cuales además no participan de manera significativa a otros actores locales, fundamentalmente al Estado. Y dice, bueno, en realidad lo que se denominó Pink Tide, o sea, el giro rosa o giro a la izquierda latinoamericano a partir de la década del 2000 y que se extendió hasta hace no tantos años, vieron que hoy estamos en todo un periodo en el cual es difícil saber, no sé, estamos girando como un trompo en la región, entonces es medio difícil saber hacia dónde está girando qué en este momento. Sin embargo, lo consensuado hasta ahora es que, bueno, nos encontramos con lo que se denominó Pink Tide en la década por lo menos 2000-2010. Hasta mediados de la década de 2010 fue lo que se denominó el giro rosa latinoamericano, o giro a la izquierda. La novedad en términos de extractivismo que trajo esto fue lo que Gudinas propone como neoextractivismo en el momento en que esto se estaba discutiendo. ¿Y cuál era la particularidad? Bueno, que en realidad a partir de ese momento el Estado se hace más partícipe de la renta extraída a partir de estas actividades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad, como había alguna pretensión redistributiva de parte de los estados o de los gobiernos que se hicieron con el poder en ese periodo, al haber alguna pretensión redistributiva, bueno, se cambió las condiciones en las cuales estos recursos eran extraídos, o más bien la renta de estos recursos era apropiada, y se la redistribuyó fundamentalmente, sostienen algunos autores, como por ejemplo Machado, se redistribuyó fundamentalmente a los centros urbanos. Entonces decía, buena parte de la legitimidad del modelo neoextractivista y por extensión de lo que fue el giro a la izquierda, descansa en la legitimidad conquistada en los centros urbanos a partir de la renta que se redistribuye de las actividades neoextractivistas. Porque el Estado ahora es partícipe de estas ganancias, de estos beneficios, en mayor medida que antes. O por lo menos, siendo más partícipe, además tiene alguna intención de redistribuir eso hacia algún lado. Ahí entran todos los programas, ¿no?, de transferencia condicionada y demás, los planes de los que se habla tanto. Entonces nos plantea esta distinción entre extractivismo y neoextractivismo. Hoy ya, bueno, las cosas vieron que siguen cambiando y bueno, hay que ver qué tenemos hoy. Neoextractivismo, se volvió extractivismo tradicional, ¿en dónde? ¿De qué manera? Argentina, ¿hasta qué punto ingresó en esa dinámica? Y porque tenemos casos muy concretos, no sé, Vaca Muerta, por ejemplo, y hay que ver hasta qué punto se está redistribuyendo qué, si Vaca Muerta tiene un precio asegurado que el Estado financia, o sea, es un proyecto súper subsidiado, de manera tal que también por estar en sus inicios. Entonces, nada, son como cosas para pensar. Hago esta distinción porque me parecía que también era relevante para ver también cómo van cambiando las épocas y las relaciones que tenemos con este tipo de prácticas en estas regiones. Y pasamos por último al último ítem de esta diapositiva, que es la idea del eldoradismo. El profesor la mencionó la vez pasada. No sé si alguien recuerda o tiene idea de qué es el eldoradismo. ¿O le suena algo? Hemos visto, creo que es muy probable que muchos hayamos visto la película de Disney, El Dorado. Sí, sí, la hemos visto. Eran Tulio y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Bueno, perdón, ¿alguien dijo algo? ¿No? Bueno, la idea del Dorado igual tampoco es demasiado, bueno, sí, tiene por supuesto su complejidad y se puede profundizar, como dijimos, con todo, pero la podemos simplificar medio brutalmente en una concepción puntual que se tiene de la naturaleza, o de la relación, yendo un poquito más allá, de la relación que tenemos entre la relación humano-naturaleza. Una forma de concebir esto donde estamos insertos, que es bastante particular y que tiene además una referencia muy clara. Cuando hablamos del doradismo, que es un concepto del que había hablado en un principio Mercado, pero después lo recoge y fundamentalmente lo populariza Maestras Vampa, y bueno, a partir de ahí ya se generalizó, me parece, bastante su uso. Verán que tiene una referencia
de impronta latinoamericana, de la leyenda esta del Dorado, que aparte era muy perseguida también por parte de los españoles, que estaban en la fiebre, con una fiebre del oro, buscando un lugar en el cual la riqueza era infinita y demás. En términos más generales, cuando se habla del doradismo, a lo que se hace referencia es a una concepción en la cual se ve a la naturaleza en la cual estamos insertos, fundamentalmente en América Latina, pero tiene que ver mucho con los países periféricos. Detengámonos allí, quedémonos en América Latina, que tiene mucho que ver con la idea, bueno, eso, había hablado de lo cornucopiano, Marcelo, pero también de la idea de abundancia y de generosidad, de un Disculpe, territorio que es abundante. ¿Cómo, creo que, perdón? creo que también hay otra película también de Disney que es vieja, de Atlantis, que también hablan de la unión de la naturaleza con la sociedad y la tecnología que ellos tenían y cómo la avaricia y fue llevando a cierta destrucción. Y creo que también esa película es parecida un poquito conceptualmente a la película del Dorado. Bueno, a mí me gusta mucho Atlantis, del año 2000, está buenísima. Y hay una parte, o sea, estas cosas, discutir obras de arte, el impacto, la relación cultura con esto es, bueno, sumamente intrínseca a las discusiones sobre extractivismo, por lo menos en discusiones que se pueden dar en este ámbito. Puntualmente el caso de Atlantis en realidad es como que el uso es como una referencia, no sé, al uso de las bombas nucleares, o sea, los tipos han desarrollado una tecnología muy brava y se les descontrola la naturaleza a partir de ello, porque la utilizan como arma. Pero sí, está bien, es cierto, hay una relación ahí, pues tiene que ver también con las concepciones de lo que son los pueblos originarios, las culturas más o menos milenarias ancestrales, que también, bueno, hay mucha tela para cortar en cuanto a lo que, a estereotipos o lo que fuere, pero sí, no deja de ser un buen aporte también. Sí, Y un mensaje bastante interesante. hay varias películas, esas son más las más conocidas, pero hay varias películas que hablan, que no son de dibujitos, pero que hablan de temas similares. Tal cual, sí. Bueno, es un género. Bueno, sí, está bien, es cierto. Bueno, entonces la idea es esta. Estamos hablando del eldoradismo como un fenómeno que nos habla de una naturaleza exuberante, generosa, característica de Latinoamérica, que está ahí además para que nosotros la explotemos. Sí, Avatar tal cual, de manual. La nueva Avatar, que es una especie de Pocahontas traducida al futuro. Entonces, nos encontramos con una naturaleza dispuesta a su explotación, que está ahí, pero hay que explotarla, y que además nos va a ofrecer generosamente y de manera potencialmente infinita todo cuanto queramos. Aquí el pensamiento utópico tiene un rol fundamental. O sea, hablábamos, probablemente lo hayan estudiado alguna en historia o le ha llamado la atención, pero verán que muchos, cuando hablamos del dualismo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos del dualismo nos encontramos con representaciones que se hacen del territorio. De un territorio vasto, rico y generoso. Este es un cuadro que yo saqué tiene aparte una fuerte impronta romántica. Es un cuadro de Schule, un pintor alemán que estaba radicado en Chile, que bueno, al momento del diseño de las naciones latinoamericanas, esto jugó un rol muy importante. Los consensos de élites en cuanto a qué estaba sucediendo en sus territorios, cómo se los iba a explotar, las aristocracias locales, qué había allí, bueno, fueron fortaleciendo un conjunto de imaginarios que están muy ligados a esta idea de una naturaleza potencialmente infinita que se puede explotar y que es muy rica y generosa y que nos va a dar sus frutos y que aparte en ellos yace, digamos, la conquista de la utopía o de lo que fue. Tomás Moro en adelante, ¿no? Las cartas de recomendación de Cortés. Yo puse este cuadro que me gusta mucho porque aparte de una sucesión de imágenes que vamos a ver, son 3 fotos nada más a lo largo de la presentación, pero que tienen que ver con estas ideas que estamos mencionando. Este me gustó mucho, también responde a un interés que tenían los chilenos en ese momento, o por lo menos la élite chilena, de presentarse como una excepción a la exuberante Latinoamérica. Es decir, se muestran ricos, con montañas infinitos, pero sin la selva y todo aquello con lo que se asociaba al resto de América Latina. Nada, me parece un buen cuadro, esta es la búsqueda de lo sublime en los imaginarios, pero que verán que está ahí, todo presente, el humano pequeño ante la inmensidad de la naturaleza que nos va a brindar todo cuanto busquemos en él. Entonces vamos a continuar un poquito con el extractivismo. Acá vamos a apurar un poco para no demorarnos tanto, pero vamos a ver esto de que es un heredero del mito clásico, lo hablamos recién. En el momento de la conquista americana y demás, cuando empezaron las representaciones del territorio y empezaron a estar sorprendidos con lo que había aquí, los conquistadores empezaron a ver que además se encontraban ante un territorio que era heredero de muchos mitos. Hay muchas referencias que uno puede encontrar en todo ese periodo, bueno, no sé, al Olimpo, a los dioses,
bueno, a la libertad y ese largo etcétera, que muy probablemente muchos han estudiado al momento de estudiar historia argentina o latinoamericana. De acá vamos a rescatar solamente un elemento, que es esta idea de que el eldoradismo se constituye como una matriz. El eldoradismo como matriz, ahora te cedo para María Ángeles, comento esto y lo desarrollamos, es un concepto que vamos a rescatar de Alcira Argumedo, que es una autora bastante importante de Argentina, que falleció hace un año, no, hace un mes, a principios de mayo. A principios de mayo falleció Argumedo y nos dejó, entre muchos otros aportes, la idea de matriz para el pensamiento latinoamericano. Ella decía que, bueno, en realidad, en mucho de pensamiento aquí nos encontramos con una especie de familiaridad extracientífica. Muchas ideas, salgan como salgan, empiezan a estar atravesadas por algunas matrices de pensamiento. Y una de esas matrices de pensamiento, cuando aplicamos la idea de Argumedo, se nos revela que es una posibilidad de que una de las matrices de pensamiento sea el extractivismo, que es transversal y se mantiene presente en función justamente de que se ha logrado constituir como una especie de representación imperante del territorio en el que estamos, que es aparte un enorme legitimador entonces, justamente de la práctica extractivista, porque en la medida en que la práctica extractivista es básicamente explotar el territorio y extraer hasta lo último masivamente y enviarlo a donde sea y que va a estar todo buenísimo, bueno, nos encontramos con que en realidad, claro, si tenemos una matriz que nos presenta como que eso está bárbaro y vamos para adelante, bueno, nos encontramos con un potente mecanismo legitimador que ha permitido además conquistar su legitimidad tanto en los decisores locales como además fortalecerse a lo largo del tiempo. Sí, María Ángeles, ¿querías comentar algo? Sí, profesor, esto del doradismo también tiene como que se ve complementado también con la División Internacional del Trabajo, en donde se ven como los países periféricos son productores de materias primas y que no también por sus condiciones, digamos, no tienen la tecnología para poder producir bienes más elaborados también. Es como que Claro, se ve complementado y fundamentado por eso también. lo que hace es reforzarlo. Sí, Lo exacto. refuerza y lo legitima. Pero Ujú, sobre todo el dadaísmo como visión es un mecanismo de legitimación. La práctica es el extractivismo, que tal cual se ujú, refuerza con la División Internacional del Trabajo, ujú. y el dadaísmo lo que brinda es Un un mito. escudo. Sí, sí, Ujú, es un mecanismo de legitimación. ujú. Eh, Bien, gracias, profe. entonces, recogemos un dato, por ejemplo. La idea esta de América Latina, la relación con lo utópico, la relación con las matrices, y bueno, ¿con qué nos encontramos? Con que, claro, eso va tal cual en la línea de lo que venía diciendo María Ángeles, va a implicar una relación fuerte con además cierto tipo de capitales. Hay un trabajo de Schneider del 95 que habla acerca de una variedad de capitalismo propia de América Latina, que él denomina que es el capitalismo jerárquico. Es parte de las corrientes de pensamiento que hablan sobre variedades de capitalismo. Claro, bueno, lo de granero del mundo, sí, claro, sí, también ya sé la misma idea de abundancia y de explotación. Tiene varias cosas más, pero sí, esto, como verán, son conjuntos de ideas que además tienen una fuerza extraordinaria hasta hoy y que se refuerzan entre sí. Ya vamos a tocar un poquito más eso. Decíamos que hablamos para América Latina de una modalidad de capitalismo que se llama capitalismo jerárquico. No vamos a profundizar demasiado en ella, pero sí vamos a rescatar un dato que nos da. Para la década de los 90, en pleno auge neoliberal y de inversiones extranjeras y tal, los 4 países más grandes de América Latina tenían en promedio tengo aquí el número anotado, perfecto, entre el 16 y hasta el 21% del PBI en inversiones extranjeras directas. El autor lo comparaba, por ejemplo, con otros modelos de capitalismo que tenían otras particularidades, como el coreano, que decía, bueno, Corea tiene un 2% de inversión extranjera en su PBI, y ya la potencia y todo lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué implica esto? Bueno, que en América Latina, además, la inversión extranjera directa, las multinacionales tienen un rol fundamental en los conjuntos en los complejos, digamos, de institucionalidad que se van generando y de retroalimentación entre diversos actores para fomentar modelos determinados de desarrollo, si se quiere. Son un actor no menor. Si vos tenés un 16% de tu PBI ocupado por empresas por inversión extranjera directa, evidentemente eso se constituye como un actor puntual, ese tipo de capital, que tiene una dinámica específica y que va a tener un impacto tanto en
bueno, va a tener un impacto en general en el país, en el tipo de empleo que se genera, en el tipo de actividades económicas que se va a desarrollar y demás. Lo cual nos lleva al último punto de esta diapositiva y además de extractivismo. Con esto cerramos extractivismo por ahora. La cuestión de los enclaves. Usualmente, cuando hablamos de este tipo de capitales y este tipo de prácticas, hablamos de enclaves. Budina lo deja muy claro en su texto. Dice, bueno, si el 50% va para afuera y no se lo procesa, evidentemente nos estamos encontrando ante enclaves económicos que lo que hacen es generar actividades económicas con muy poca articulación con el entorno y que solamente extraen y lo llevan para afuera. No sé si alguien sabe un poco más de enclaves, quiere aportar algo o tiene alguna duda. Si no, vamos para adelante. Voy a Profe, continuar. ¿yo puedo hacer una Ok, consulta? ¿cómo no, Cuando Guadalupe? hablamos de enclaves, también podemos hablar de, se me fue la palabra, pero vacíos ecológicos creo que se llaman, que son cuando las empresas, nada, vacían de recursos y queda como una deuda gigante en el país. El pasivo ambiental. Eso, exactamente. El pasivo ambiental es el costo hundido, o costo no siempre reflejado de las actividades que implican bueno, como cualquier actividad tiene impacto ambiental, entonces nos vamos a encontrar con un pasivo ambiental que genera. Los enclaves no necesariamente tienen que ver con el pasivo ambiental, porque es un fenómeno más amplio. El pasivo ambiental lo va a generar cualquier actividad que tenga impacto en el medio ambiente, es decir, básicamente casi cualquier actividad que desarrolle cualquiera va a tener algún impacto y por lo tanto un costo. Que ese costo el pasivo usualmente se habla del pasivo para intentar traducirlo a moneda, para monetizarlo y poder saber más o menos qué tan deficitaria realmente es la actividad que se está desarrollando. Lo hemos hablado en la clase pasada, el profesor Giraud también lo mencionó, que es que, bueno, en la medida en que los precios de los productos que consumimos no están reflejando el pasivo ambiental que tienen, nosotros estamos viviendo de deuda, estamos viviendo subsidiados. Hay una deuda medioambiental que además va creciendo con el paso del tiempo. Lo que tenemos es en realidad una actividad económica, en general, una producción económica, fuertemente subsidiada, pero subsidiada por la naturaleza, digamos, en la medida en que la naturaleza estamos depredando su capital, ella está poniendo subsidios, porque los precios no reflejan esa explotación o esos daños medioambientales que estamos generando. En la medida en que no reflejan esos daños, nosotros no vamos a tener, estamos a una interpretación súper economicista del tema, pero, y de cierta corriente particular de la economía, no vamos a tener los incentivos o la información necesaria para modificar nuestras pautas de consumo. Es decir, es muy barato tener un teléfono. Es muy barato tener cualquier cosa que tengamos hoy día, no sé, cualquier cosa que implique actividades de este tipo. El coltán que extraemos, ¿no? El coltán que viene de Tanganyika, del sudeste del Congo, está recontra subsidiado por la naturaleza, por los niños, por todos los que trabajan allí. Entonces, en la medida en que no reflejamos los costos reales, porque estamos depredando, bueno, claro, los precios van a estar todos distorsionados y no vamos a tener una información suficiente para tomar medidas, ni incentivos para tomar medidas que solucionen esta cuestión del impacto ambiental. Además del hecho de que siempre se entra en esta discusión, porque este subsidio no es solamente para los países más ricos necesariamente, sino que el costo ambiental, bueno, está distribuido, no tan, por supuesto que los más beneficiados tienden a ser los países centrales, pero en general está distribuido. Hay países, no sé, la cantidad de celulares que dando vueltas por el mundo, en países periféricos, es muy notable y en general son productos que están subsidiados y que de otra manera no hubieran podido acceder a esos productos la gente de muy pocos recursos. Todo esto que estamos de vivir a expensas de la naturaleza y el pasivo ambiental es un tema muy delicado a la hora de proponer después políticas públicas que lo ataquen, porque empieza a generar este tipo de discusiones. Así que en parte tiene que ver, porque los pasivos ambientales lo abarcan a todo, pero los enclaves no necesariamente son como no necesariamente tienen una relación particular con los pasivos ambientales. Con lo que sí tiene una relación particular es con otros fenómenos que tienen que ver con la violencia en su instalación, porque usualmente el enclave lo que implica es, como veníamos diciendo con el caso del extractivismo, es una apropiación violenta del territorio. Si empiezan a fijarse lo que son las economías de enclave, van a encontrar que usualmente hay conflictos donde se instalan. Conflictos para su instalación, y ahí entra la idea de extracción que mencionó también María Ángeles más temprano. La extracción
es Gudinas incorporando a la idea de violencia la idea de legalidad. Dice, bueno, a medida que la legalidad va avanzando, vamos reconociendo derechos de la naturaleza, derechos de pueblos originarios, o derechos de simplemente, no sé, gente que estaba en un lugar antes de que llegase algún actor transnacional y decidiese instalarse allí con su actividad y con algún tipo de apoyo estatal, con las fuerzas del orden del lugar, terminan desplazando a gente de manera más o menos violenta. O sea, que puede haber tiroteos, puede haber amenazas legales, hay diversos mecanismos mediante los cuales se produce esta cuestión de la gentrificación del espacio rural, también del urbano, pero fundamentalmente de los espacios rurales. Y ahí es donde entra la extracción. A medida que la legalidad va avanzando y vamos reconociendo derechos, vamos notando que este tipo de actividades viola cada vez más principios legales ya establecidos, acuerdos internacionales, leyes presentes. Budinas aporta el ejemplo de la ley de glaciares, por ejemplo. Entonces, vamos encontrando que en la extracción se suma además, es que como el mayor grado de violencia, dice Budinas, porque a toda la violencia ya existente se le suma encima el hecho de que tenemos ya un choque directo con lo que sería legal, con lo que serían ya derechos conquistados, reconocidos y tal. Vamos a estos 3 puntos, vamos a hacerlo rápido. La cuestión de la aplicación del caso IRSA. IRSA, muchos recordarán, quizás no tanto, fue un megaproyecto de infraestructura para toda la región sudamericana que la UNASUR tomó. De hecho, la UNASUR fue básicamente una especie de intento de ejecutar el IRSA, entre otras cuestiones, pero que uno de los grandes proyectos que tenía y que unificaba la región era esta intención de articular la infraestructura regional para poder facilitar, sobre todo, la extracción de recursos y el envío hacia el exterior. Entonces intentaba generar grandes autopistas, grandes redes de infraestructura, que no necesariamente vinculaban hacia el interior los países, o digamos, no es que se reincorporaba a poblaciones o se la sumaba a redes de transporte regionales, sino que fundamentalmente lo que se establecían en los grandes corredores comerciales de la región para poder extraer rápidamente los recursos, abaratar los costos de esto, que es un tema bastante importante, sobre todo en Argentina. Recordarán que hace 5 años se iba dando el costo de mover cosas dentro del país. Bueno, una parte de esas cuestiones venía a atacarlas IRSA. Dejaba igual a muchos pueblos aislados, pero fundamentalmente conectaba los circuitos que requería la extracción de estos recursos. Por eso hablamos ahí, el segundo ítem es la idea esta de producción del espacio. Claro, Sergio, es la misma idea del país abanico, con las vías férreas. Y eso es la idea esta de producción del espacio. Es como el capital va constituyendo modificaciones espaciales y va redefiniendo el lugar en el cual está instalado. Por eso hablamos también de la idea de fixes de capital, que es una idea que tiene David Harvey. Él habla de fixes porque, bueno, a la idea de que el capital es muy móvil, se va, y en la medida en que se va, viene, puede generar problemas de diverso tipo en los diferentes países, económicos, por supuesto. Bueno, dice, lo que tenemos para intentar consolidar esto son los fixes de capital. La palabra fixes la dejé literal, o sea, no, la transcribí así, porque en realidad él se refiere a hacer un juego de palabras, o sea, un uso dual de la palabra, que en castellano no se da. Dice fixes primero porque es como una especie de reparación al problema de la circulación de capital, y fix porque es por la idea de fijarlo. Dice, ante los problemas que tenemos hay que fijarlo, y la fijación es una reparación. Entonces, al instalarse el capital y lograr consolidarlo en el lugar, vos lográs empezar a tener una especie de funcionamiento distinto de tu economía y una inserción determinada en el sistema mundo. Así, IRSA era una manifestación súper clara, contundente, de cómo el capital iba a reformar, y sobre todo la práctica extractivista, se proponía reformar nuevamente toda la región, o profundizar su reformulación de la región latinoamericana, o por lo menos sudamericana. Esto, bueno, más o menos avanzó. El último reporte que hay es de 2017, recordarán lo que le pasó a UNASUR, así que tampoco es que hoy tenga ya mucha vigencia esto, pero sí hay un caso que vamos a mencionar muy brevemente, que es lo que fue el conflicto en Bolivia por el TIPNIS. El TIPNIS se marcaba, no sé si alguien lo conocerá, vamos a detenernos poco en este tema, que fue el conflicto que hubo por la constitución justamente de una carretera que también conectaba ciertas cadenas, ciertos corredores logísticos y demás, que atravesaba territorios reconocidos como santuarios por pueblos locales, y que empezaba a chocar. O sea, se trató de uno de los límites del proyecto este del Buen Vivir, de las reformas constitucionales y políticas que trajo el masismo a Bolivia, porque implicó que los derechos que estaban siendo reconocidos a las poblaciones indígenas empezaban a chocar con los procesos
más ligados al desarrollismo o simplemente, digamos, a la aplicación en consulta de ciertas medidas que usualmente no eran demasiado discutidas hasta que, bueno, nos encontramos con que de pronto es un caso de extracción, justamente. Los derechos que estaban ellos diciendo, no queremos que se pase por aquí, hace falta que se lleven a cabo ciertas consultas que están reconocidas por la Constitución. Bueno, hubo bastantes conflictos para lograr que avanzase eso, bueno, se militarizó el proyecto, fue muy polémico en su momento. Lo recojo porque es dentro del paraguas del IRSA, también eso como un ejemplo más. Quería decir algo. No, quería aportar ahí que justo me estaba acordando recién de un librito que leí de García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, que habla sobre el extractivismo y marca una diferencia, digamos, entre esto que decíamos de extraer recursos como solo buscando ganancia, digamos, y que el único objetivo sea la ganancia, y explicaba el caso de Bolivia como a partir de la extracción de recursos, sin ser necesariamente una matriz extractivista, se producía un valor agregado, se generaban puestos de trabajo, digamos, y se mejoraba la calidad de vida de la gente que vivía en Bolivia, ¿no? Sí, sostienen usualmente incluso los promotores de extractivismo, es muy parecido a lo que sostienen los promotores de extractivismo, lo que dice justo en lo que estás rescatando. Pero, claro, bueno, entra ahí también la discusión de lo que plantea Budina. Digo, si de pronto deja de ser la mitad para afuera, se deja de exportar la mitad que estás extrayendo, porque en realidad lo que hace es someterlo a algún tipo de reprocesamiento local o algo por el estilo, bueno, te encontrás con eso. No es necesariamente neoextractivismo, en términos de Budinas, pero sí, también tiene relación, como recién no pude leer el nombre de quien lo dijo, pero va por ahí la mano tal cual, exactamente. El fenómeno del neoextractivismo entra por ese lado. Vamos a la idea de conflictos socioambientales. Vamos a hablar de 3 puntitos muy breves. Extracción, como verán, está en la diapositiva, ya lo tocamos, así que nos ahorramos ese ítem, porque nos adelantamos, nos vino muy bien igual, y vamos a hablar de 2 puntos. La acumulación por exposición ya la mencionamos también, lo cual también nos permite esta charla. El saqueo ecobiopolítico lo estoy rescatando solamente por si a alguien le interesa consultar nuevamente Horacio Machado, que es un gran autor de ecología política, que tiene muy buenos trabajos y que habla en realidad al momento de caracterizar lo que son el aspecto justamente conflictivo del extractivismo, dice que en realidad, bueno, es un saqueo y que es ecobiopolítico y bueno, tiene todo un desarrollo al respecto que es muy interesante. Él también es el que habla justamente de este modelo de conquista de la legitimidad en los centros urbanos a partir de la constitución de los espacios más alejados, como zonas de sacrificio, que nos dejan tal cual como dijeron más temprano, un pasivo ambiental enorme, pero lejos de la ciudad, donde no nos va a molestar demasiado, y en la ciudad lo que tenemos es un poco más de plata para distribuir, de manera tal que podemos garantizar la legitimidad de este proceso, de este modelo, de este ciclo político. Y aportamos una herramienta. El profesor la mencionó la semana pasada, pero me parecía importante que pudieran tenerla para anotarla. Igual, en cualquier consulta que nos hicieran también se las íbamos a recordar. Es EJ Atlas sería el Environmental Justice Atlas, que es un proyecto que creo que es de Alier, y que lo que intenta es recopilar, con mayor o menor precisión. Lo importante es el hecho de que nos da, lo puede buscar cualquiera en Google, lo abre y va a tener acceso a un mapa en el cual están intentando cartografiar y registrar conflictos socioambientales de toda la región, del planeta. Entonces, creo que la aspiración es planetaria, pero bueno, América Latina está particularmente bien documentada, y permite tener un mapa de la región, creo que permite también andar en periodizaciones, de manera tal que se puede ver incluso cómo la conflictividad socioambiental se incrementa con el tiempo. Ahí el profesor compartió el link, y nos permite ver cómo los conflictos socioambientales se han ido acrecentando en la medida que además que incluso el neoextractivismo se instaló, y además del hecho de que a medida que la primarización de las economías regionales se incrementó. Al respecto de esto hay mucha bibliografía para recomendar, si alguien quiere lo conversamos y lo comentamos. A mí hay un trabajo que me parece que está muy bueno, que es de Steingart, que habla sobre modelos de políticas industriales, tiene que ver con lo que decía recién Sergio. Y bueno, ¿qué pasa con las inversiones en tecnología, las inversiones en desarrollo y el tipo de exportaciones que tienen los países de la región? Y si con eso podemos explicar algo. O sea, ¿qué consecuencias trae eso para su desarrollo? Ellos hacen esas preguntas, tienen algunas respuestas tentativas y sobre todo tienen algunos... son 2 autores, Steingart y Cruz, creo, que hacen
diseña unas herramientas lindas para medir, sobre todo tiene unos indicadores interesantes con cuadros sobre desarrollo que están buenos y muestran cuadrantes de tipos de desarrollo donde estarían ubicados Argentina, Brasil, México, Noruega, todos en lugares diferentes por diferentes motivos. México por las maquilas, que tiene máquinas, tiene ensambladoras grandes, Brasil y Argentina extrayendo recursos naturales, y Noruega también, pero con un nivel de tecnología mucho mayor y tal. Empiezan a verse un montón de cosas muy interesantes, porque uno puede tener un perfil exportador similar, basarse también en exportación de materias primas en grandes volúmenes, y sin embargo haber alcanzado resultados muy diferentes. Ellos sugieren algunos motivos por los cuales esto puede haber sucedido, muy interesantes porque además desmitifican muchas cosas con respecto a lo que está instalado acerca de lo fácil que era para nosotros ser Australia si hubiéramos querido serlo, etc. Vamos a pasar a 3 casos muy breves. Yo pensaba que acá en una de esas el profesor justo Girot capaz que querría añadir algo. Yo los voy a mencionar muy brevemente. Si el profe juzga que hay algo pertinente que añadir así, que está bueno, lo agradezco. O sea, creo que se lo agradeceremos todos. Yo tomé 3 conflictos socioambientales como ejemplos para que pensemos también a la hora de, justamente decíamos, sacar preguntas o ver qué vamos a tocar. La convención de los sí, la convención de Kioto está medio obsoleta. Bueno, ahora lo tocamos igual. Decíamos, vamos a tomar estos 3 ejemplos y tocamos Kioto. El protocolo de Kioto, igual, eso era para los objetivos de desarrollo del milenio. Si no me equivoco, o sea, ya aprimido en medida que avanzaron las COP y demás. También el profesor Girot quizás quiera añadir algo. La mala noticia es que no cumplimos nada de eso y tenemos los nuevos objetivos al 2030, al 2030. Bueno, sí, enseguida lo podemos mencionar. Viene bien porque ayuda también a la escala internacional de lo que se le pone en la materia. Bueno, 3 conflictos muy básicos. Mendoza y la 7722. El primero que tocamos, el más inmediato, muy probablemente estemos familiarizados con él. Lo tomamos porque son conflictos socioambientales muy interesantes, en los cuales también entra la cuestión de la ley, y si estábamos hablando de extracción con budinas, bueno, y entra la dimensión legal de esto, verán que hay un gran potencial ahí para pensar qué es lo que sucedió, cómo se dio la lucha, qué rol tienen las actores estatales y no estatales. El profesor Girot mencionó algunos la semana pasada, las asambleas, qué rol tienen, cómo además desde los movimientos sociales se ha ido ocupando un espacio cada vez mayor en lo que es la preservación del medio ambiente y de la justicia ambiental. El segundo es el tema de Andalgalá, que este año estuvo muy presente, lo ponía para que tuviéramos conflictos bien actuales, que es que, bueno, sabrán que Andalgalá, a 40 kilómetros, tiene la lumbrera, una mina muy grande, creo que también importante en América Latina, no sé si fue la primera megamina de América Latina, instalada como en los 90 por ahí, que extrae creo que oro y cobre, y que está como a 40 kilómetros de Andalgalá, y aún así, estando a 40 kilómetros, Andalgalá tiene problemas con esto, con las tormentas de polvo, contaminación de todo tipo, bueno, un montón de problemas que ha derivado la megamina instalada allí, y que este conflicto ha resurgido ahora por la intención de instalación creo que el proyecto se llama Aguas Ricas, que creo que es como 4 veces más grande que Andalgalá, y queda a 15 kilómetros, 4 veces más grande que la lumbrera, y queda a 15 kilómetros de Andalgalá, con lo cual es un proyecto mucho mayor y mucho más cerca, que los toca muchísimo más cerca, y que las asambleas que ya llevan años protestando allí, bueno, han estado lidiando este año no solo con los intereses mineros, sino justamente con este problema que vamos a tocar también ahora mismo con el tema del fracking también, que es la problemática que se genera con la idea de la captura del Estado. Y es que muchos de los que están aquí en ciencia política conocerán ese concepto. La captura del Estado es cuando actores puntuales, cuando actores locales o incluso transnacionales puntuales logran insertarse en la toma de decisiones estatales y capturan, justamente, logran ocupar porciones del Estado y su administración, para maximizar a partir de allí, en términos de ciencia política, digamos, sería maximizar su renta particular. Renta puede ser no solo monetaria, sino política y demás. Ahí está. No sé si, profe, Girot quiere añadir algo o... No, Lucio, con eso está bien. No, dale nomás. Decíamos, bueno, el problema de la captura del Estado. Habrán visto que se están enfrentando las asambleas, no hay protestas solamente contra las minas, contra funcionarios y demás, se enfrentan a las fuerzas de la ley, o sea, a la policía, hay amenazas de todo tipo. Acá en Mendoza pasa similar, digamos, con cualquiera que haya estado más o menos involucrado, o incluso siguiendo en las noticias
las problemáticas socioambientales, saben que los movimientos sociales, o usualmente los activistas que más o menos intentan defender este tipo de, o intervenir en estas situaciones, se enfrentan a problemas muy graves que pueden llegar a ser incluso la muerte. O sea, de eso hay registros por todas partes. Bueno, hay uno que ha dado bastantes vueltas por internet, creo que hace un par de años, no sé, los registros de Coca-Cola pagándole a mercenarios en Colombia para que aniquilen a sindicalistas que protegen ciertos cultivos, que evitan que se instalen ciertas plantaciones en ciertos lugares. O sea, barbaridades que parecen de una caricatura, de una historieta, y la verdad es que, no sé, ya lo habíamos leído en 100 años de soledad, con el caso de las bananeras, también lo mismo. O sea, la compañía bananera. Digo, estoy dando ejemplos de ficción, ejemplos de historia, porque ha causado también un enorme impacto hasta en los imaginarios latinoamericanos. Veníamos hablando de imaginarios, tenemos eso. Tal cual, igual. Y bueno, habrán visto lo que ha pasado en Colombia en los últimos, a partir de la cuarentena, que se disparó también el asesinato tanto de ecologistas como de líderes campesinos. Todo esto siempre tiene mucha relación con lo que está pasando en esos lugares, aunque por supuesto, acá ya tiene que ver también las guerrillas, el narco y todo lo demás, que es muy delicado y quizás no convenga desviarnos tanto. Vamos al último ítem entonces de esta diapositiva, porque aparte rescato un trabajo que puede también interesar a alguno, que es el fenómeno del fracking en Vaca Muerta. Recién hablamos, bueno, Vaca Muerta, que depende también de los costos que implica el fracking, requiere que haya un precio del petróleo determinado para que sea viable la explotación. A su vez, por estar arrancando, cuenta con mucho subsidio del Estado, digamos, para poder mantener en funcionamiento el inicio de las operaciones hasta que haya un aprendizaje suficiente que permita abaratarlo. Pero a su vez nos presenta un problema que creo que para los que están interesados en tanto ciencia política como relaciones internacionales, o cualquiera de las carreras que están acá en esta materia optativa, puede ser interesante. Y es que esta cuestión del rentismo subnacional y su impacto en la democracia. Y tiene que ver con la dinámica extractivismo, democracia, que tienen algunos problemas bastante evidentes. Yo acá rescato un trabajo de un autor cuyo apellido creo que es hasta oportuno, se apellida Rioseco. Es un muy buen trabajo sobre justamente la cuestión de territorios subnacionales que tienen una fuerte renta petrolera y su impacto en la democracia local. Y descubre que, bueno, en realidad aniquila la competitividad democrática en los lugares donde se instalan. A menos que, sugiere el autor, que se tome algunas medidas tendientes justamente a una diversificación de los actores que reciben esos fondos estatales, es decir, que se distribuya a diferentes niveles municipales. Hay algunas particularidades, después les puedo pasar el trabajo, lo sumamos a la bibliografía optativa para aquellos que estén interesados, pero porque en realidad estamos diciendo que el fracking, o la explotación, o ciertas explotaciones particulares, digo fracking porque estudiaban justamente me parece que no me acuerdo si estudiaban la región de Vaca Muerta, pero comparaban provincias de Argentina también. Profe. Sí. En ese sentido, yo quiero hacer un aporte justamente, bueno, yo ahora actualmente estoy en Neuquén y viví muchos años acá, y lo que ha pasado con Vaca Muerta también es que justamente con este tema que estamos viendo, es que traía muchas promesas en cuanto al crecimiento económico, pero en la región no se ven reflejadas. Es decir, la mayor parte del dinero y las ganancias que genera no queda en la región, sino que se va. Entonces, hasta hubieron mucha infraestructura, mucho crecimiento en edificios, porque prometían mucho crecimiento económico, más en Neuquén, en la región, y esos resultados no se están viendo. Y eso, bueno, tiene que ver un poco con los intereses transnacionales, de las empresas transnacionales también. Inclusive las pequeñas empresas que contratan las grandes petroleras, ni siquiera las estaban contratando a las pymes de acá de Neuquén, que serían como las empresas tercerizadoras de ciertos servicios. Entonces, también eso que se prometió con Vaca Muerta y todo el desarrollo también terminó siendo una mentira. Ahí Carlos nos está señalando cosas muy interesantes, sobre todo por lo que veníamos diciendo más temprano, que quizás en abstracto suena de una forma y en lo real tenemos algunos, bueno, la intención justamente de parte de lo de la clase era bajar algunos casos reales para ver cómo vemos operativamente las cosas de las que estamos discutiendo. Y Carlos señaló algo muy importante, no contratan a las empresas locales. Cuando hablábamos de enclaves, hablábamos de eso, de un desacople del lugar en el que uno se instala. Y dice, bueno,
qué clase de desborde de lo que sea está sucediendo acá, que no sea de cianuro, esas cosas que sí se les desbordan. Pero en términos de otro tipo de cosas, parece que queda todo en un solo lugar. Había habido una especie de boom inmobiliario, que se dispararon los precios de las casas, que eso implica gentrificación también, digamos, todo un montón de cosas que vienen de la mano con estas prácticas. Entonces, ahí aporta el profe para anotar esto, tal cual. Bueno, nada, perdón, sí, voy a mantener la línea igual, pero estoy leyendo los aportes que hacen en el chat, como aparecen rápidamente, y algunos son largos, cuesta, viste, leerlos en el tiempo en que aparecen, pero lo estoy siguiendo más o menos, va por ir a mano. Pasemos a la siguiente diapositiva. Yo creo que acá hemos agotado la idea esta de los conflictos fundamentales. Lo importante de esto es que es dejar en claro que la dinámica extractivista es intrínsecamente violenta. Siempre viene acompañada de violencia, por el hecho de que usualmente los lugares en los que se instala no están vacíos. Y es muy difícil encontrar algún lugar vacío, y si ese lugar está vacío, va a reventar lo que está a su alrededor, que usualmente no está vacío. Entonces es como un elemento fundamental para recordar la violencia intrínseca de esto, que además tiene mucho que ver, ya habíamos dicho más temprano, con la idea de acumulación por despojo. La acumulación por despojo señala que es una apropiación violenta de captura de ciertos bienes, de ciertos recursos, para poder garantizar la continuidad de la circulación del capital y de su realización y demás. Acá añadí con los conflictos socioambientales, añadí esta foto que me ha gustado mucho, porque está buena, es grande. Recordarán que fue bastante grande la protesta de 2019 por lo que fue la 7.722, ahí en diciembre, que hacía mucho calor y había mucha gente protestando en la casa de gobierno. Bueno, traje esta foto para mostrarla en continuidad, aparte con la imagen que mostramos al principio, de la naturaleza bucólica, exuberante y demás. Pasamos a esta protesta, y con esto vamos a adentrarnos ya en la última parte de la clase, que creo que además venimos, por suerte, adecuadamente de tiempo, no prometo no extenderla demasiado. Perdón, ¿vamos bien por ahora? ¿Alguien lo vamos siguiendo bien? ¿Está complicado? ¿Muy rápido? No, se sigue bien, por lo menos de mi parte, se sigue bastante bien. Bueno, y los demás, el que calla supongo que otorga, no sé. Cualquiera, si tiene alguna cosa para observar, nada. Yo le quería hacer una pregunta, profe. Sí. Respecto a la 7722, o sea, yo me acuerdo más o menos cómo fue el conflicto y todo lo demás, y había uno de los argumentos que decía que la ley era excesivamente restrictiva, digamos, en algunos puntos, en cuanto a que no se podía utilizar, no sé, por decir, no solo cianuro, sino un montón de otras cosas que en teoría podrían ser utilizadas responsablemente, digamos, pero que era demasiado restrictiva en cuanto a generar actividad económica y demás. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, acá hay varios aspectos para rescatar. En principio está el hecho de que lo que la ley prohíbe justamente son cosas que son elementos fuertemente contaminantes que son bastante riesgosos. ¿Se podrían utilizar de forma segura? Y uno piensa que sí, pero ¿cuántos derrames tenemos por año de los que nos enteramos? ¿Cuántos accidentes hay? Reportados. Yo en este momento, lamentablemente, la cifra la tenía anotada en algún lado. Se me resonaron todos los papeles, la tenía, pero hay una cuestión acá que tiene que ver con la idea de la democratización del riesgo. Es decir, usualmente se dice, bueno, quizás el profe Giraud tenga alguna otra perspectiva para aportar al respecto. Yo aporto esta, que es que uno de los enfoques que se hacen de estos temas es la idea de la democratización del riesgo. Es decir, las comunidades tienen que poder decidir, en principio, uno esperaría, en términos democráticos, poder decidir con cuánto riesgo quieren lidiar. Y lo cierto es que no solo estamos enfrentando un riesgo imaginario o algo que se podría hacer bien, pero no se hace bien, por el motivo que sea. Las provincias vecinas, y en el país y en el mundo, recordarán lo que fue el desastre de la minera Vale, recordarán los desastres que tenemos en San Juan. Es decir, hay una decisión ahí democrática en cuanto a cuánto riesgo se quiere asumir. Eso para empezar. Y les está pidiendo además algo que en principio la ley establece que no se lleve a cabo utilizando insumos que son tremendamente contaminantes. Acá el profe seguro quiere añadir algo, prendió el micrófono, así que yo ahí me callo para que añade lo suyo. Todo bien, Lucio, todo bien. A ver, esta pregunta, esto que plantea Sergio, a ver, la ley 7722 tiene varios, tiene unos cuantos artículos, pero los dos centrales o claves son el artículo 1 y el artículo 3. El de la prohibición de sustancias tóxicas es el artículo 1,
que prohíbe explícitamente, taxativamente, el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, esas 3 sustancias las menciona directamente, y dice, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos minero-metalíferos, etcétera, etcétera. Y el artículo 3 es aquel que manda a que cualquier proyecto minero que, cumpliendo con el resto del articulado y de toda la normativa ambiental, por supuesto, porque está muy lejos de ser la única norma de carácter ambiental en la provincia, muy lejos de eso, manda a que cualquier proyecto minero metalífero que apruebe el Poder Ejecutivo debe pasar por un doble circuito de aprobación, es decir, debe ser ratificado o no, o rechazado, como pasó con el proyecto de San Jorge, y pasó también inicialmente con el proyecto Hierro Indio, en el año 2012 o 14, por la legislatura provincial. Digamos, no es una ley, sí, fuertemente restrictiva, pero de ninguna manera prohibitiva. De hecho, por algo es que justamente el proyecto Hierro Indio, en la versión emprolijada, digamos, proyecto de exploración, fue aprobado justamente en noviembre de 2019. Es decir, no hay una prohibición total, sí hay una fuerte restricción a las actividades minero-metalíferas, justamente por lo que Lucio dio en el clavo, en el hecho central, y es que las diversas, digamos, comunidades, sociedades, es a ellas a las que les toca decidir el nivel de riesgo que desean correr, ¿no? Es decir, porque en teoría, toda actividad económica, cualquier proponente, cualquier proyecto, te puede llegar a plantear, pero si el riesgo es cero o es cuasi cero, ¿no? A ver, inclusive se puede llegar a plantear para la energía nuclear con un riesgo cuasi cero, según muchos, pero resulta que nada menos que a la tecnología japonesa y a la democracia japonesa, que se supone, por lo menos comparativamente con la Argentina, modelo, se le escapó la tortuga, ¿sí? Se le escapó la tortuga de poner los generadores de emergencia demasiado cerca del nivel del mar y que por lo tanto quedaron ahogados, imposibles de arrancar en el momento en que un sismo que no estuvo muy mal previsto, digamos, debían haber previsto un sismo de magnitud por lo menos de 9,5 y el de diseño era de 7 y pico, no llegaba a 8, claro, resultó que las olas del tsunami fueron más del doble que las del diseño de las barreras de contención de olas que tenía la central. Entonces, por una suma de errores de diseño, nada menos que en Japón, que de tsunamis y de energía nuclear y sus consecuencias sabe demasiado, sin embargo, pasó lo de Fukushima, ¿no? Entonces, justamente, el punto es ese. Cada sociedad es la que debe elegir con qué nivel de riesgo quiere convivir. Y acá en Mendoza, bueno, justamente en función de largas experiencias ajenas, y nos ponen como ejemplo a Chile, pero Chile está muy lejos de ser un ejemplo, podemos encontrar una enorme cantidad de problemas ambientales que han sufrido, de oposiciones que justamente comunidades, no hablo de Santiago, hablo de comunidades mucho más directamente vinculadas y cercanas a proyectos mineros, pues han resistido. No hace falta llegar a catástrofes como la de Brumadinho en Brasil, con sus 270 muertos, para encontrar múltiples ejemplos en el mundo, inclusive en Australia, inclusive en Canadá, de problemas graves con esto. Y no estoy diciendo con esto que la agricultura sea una maravilla y que la minería sea el demonio. Es decir, de ninguna manera se trata de un planteo maniqueo de que con algunas actividades esté todo bien o no haya ningún riesgo, ningún tipo de impacto ambiental, y con otros esté todo mal. Pero sí que, dado no solamente la calidad tóxica contaminante de las sustancias que utiliza la minería, sino además la posición, su localización en la alta montaña, en la parte alta de las cuencas, es decir, si contamino digamos, por así decirlo, en las cuevas, toda la cuenca del río Mendoza, aguas abajo, se va a contaminar, ¿no? Es decir, la localización de estos proyectos, de cualquier eventual proyecto minero, justamente pone en riesgo toda la cuenca aguas abajo y los oasis productivos, los oasis donde vivimos el 99% de los mendocinos. Entonces, y además la magnitud, la cantidad, ¿sí? Porque una cosa son como figura en el expediente de la causa por supuesta inconstitucionalidad de la 7722. Una cosa son 12 toneladas de ácido sulfúrico que utiliza la refinería de petróleo de Luján de Cuyo por mes. Otra cosa son
las 140.000 toneladas de ácido sulfúrico que pretendía utilizar Minería San Jorge cuando planteó su proyecto biprovincial, instalando una planta de lixiviado en San Juan. Entonces estamos hablando de magnitudes absolutamente distintas, ¿no? En donde además hay un efecto de volumen, de cantidades colosales que justamente incrementan notoriamente ese riesgo, ¿no? Porque la mayor parte de estos proyectos son de escala muy grande. Disculpen la extensión del comentario. Ahí está, buenísimo, ¿no? Creo que se me trabó un poco el teléfono recién, pero ahora está funcionando bien. Bueno, no sé, a mí me pareció muy claro lo que dijo el profe, no sé si está resuelta tu duda, Sergio. Sí, sí, clarísimo. Además agregaría que considerando la escasez, digamos, del agua en Mendoza, eso probablemente potencie todos los riesgos posibles de alguna actividad de ese tipo, digamos, o de algún Sí, claro. desastre, alguna contaminación. Sin duda. Sobre el tema del agua igual hay una discusión, bueno, nada, es muy extensa, no hace falta que nos metamos en eso ahora porque vamos a intentar cerrar lo antes posible la clase, que me interesaría que no nos extendiéramos demasiado porque quedamos pocos y no quiero tampoco cansar. Si interesa el tema del agua, lo podemos conversar también después. El profe también Giró sabe muchísimo, así que podemos decir muchas cosas. Vamos a 3 ítems acá muy rápidos porque me interesa que contemplen la existencia de diversas actividades en las cuales se puede insertar un estudio desde la perspectiva extractivista, para que queden como con ideas decíamos, para el tema de los trabajos. Y vamos a tocar 3 ítems acá. Igual ya los hemos tocado, El Path Dependence de imaginarios, por ejemplo, es algo que ya está contemplado en lo que venimos tocando hasta el momento. Lo único que incorporé fue una palabra complicada, una expresión en inglés, que es Path Dependence. Los que están en ciencia política, puntualmente imagino que deben saber más de eso, a los que hayan estudiado institucionalismos, les comento muy básicamente cuál es la idea. O sea, Path Dependence es la dependencia del camino, es decir, ciertas instituciones, ciertas normas, ciertas ideas, en este caso, ciertos imaginarios, que es lo que estamos proponiendo nosotros, van cobrando cobran fuerza, se instituyen, se instalan y empiezan a condicionar lo que suceda hacia adelante en el tiempo. Y esto tiene 2 consecuencias. Primero, un condicionamiento, lo habíamos dicho más temprano con la idea de las matrices, esto es lo mismo, es una matriz, pero y en segundo lugar porque tiene además una cuestión escalar o una cuestión incremental, es decir, su fuerza se va consolidando, a medida que se va naturalizando, van quedando consolidados. Entonces, mencionamos una sola cosa, el ejemplo también justamente lo da Budinas en su texto, habla de los cruceros como un ejemplo de turismo que tiene que ver mucho con los enclaves, pero nosotros rescatamos acá otros casos en los cuales tenemos enclaves turísticos que tienen mucho que ver con el turismo de lujo. Acá en Mendoza hay casos, esto es muy local ya por una materia de relaciones internacionales, pero lo que tiene que ver es con la perspectiva internacional, es el hecho de que esto es un coletazo de globalización, es decir, para estudios de globalización, bajar a casos puntuales así, permite ir viendo lo que Saskia Sassen, ella habla de lo que se denomina dinámicas subterráneas. Dice, estamos viendo muchos cambios muy grandes con fenómenos que emergen en diferentes puntos del globo, que pueden ser más o menos pequeños, más grandes, pero emergen. No sabemos qué están conectados igual. Lo que los une es alguna especie de dinámica subterránea. Cuando logremos explicarla, vamos a poder vamos a poder otorgarle sentido, encontrar el sentido de lo que está sucediendo. Ella habla de ciertos fenómenos para esto. Nosotros hablamos de que, bueno, quizás podamos rescatar alguna dinámica subterránea que se manifiesta a través de estas cuestiones. Muchas veces hay que bajar estos casos para empezar a encontrar y ver qué tanto se reproduce en otros lugares, y de pronto empezamos a encontrar tendencias grandes y un patrón, y no sé, escribimos un artículo de algo. Pero bueno, está bueno para estudiar. Hablamos de los enclaves turísticos, entonces. No hace falta que sea un crucero, no hace falta que sea un búnker turístico como los de América Central, sobre lo cual hay bastante escrito y que podemos también facilitar a quien esté interesado. Pero también hablamos de que ciertos imaginarios empiezan a manifestarse en enclaves turísticos, que es lo que es la tematización del turismo, es decir, la constitución de una especie de parques temáticos en el turismo en el que estamos sometidos en muchas de estas regiones. Y es que empezamos a detectar que ciertas actividades turísticas no solo se llevan muy bien con la dinámica extractivista, porque están en abierta colaboración en el sentido de definición de cuáles áreas son de sacrificio y cuáles no, porque funcionan como enclave también, de manera tal que también pueden aislarse en la medida de lo posible. No solo hacen esto, al actuar como enclaves, sino que además su
constitución y su reproducción de imaginarios como parques temáticos acaban reproduciendo ideas que van blindando crecientemente tanto la idea, el doradista de la que habríamos hablado más temprano, y también la legitimación del extractivismo. Esto suena quizás un poco enroscado, pero es muy simple. Vamos a la idea esta de Versalles de Tupungato que ponemos en el tercer ítem, el doradismo lúdico y demás. Quizás algunos conozcan algunos de los enclaves turísticos que hay acá en la provincia de Mendoza, que invitan, por ejemplo, al turista a venir, a estar encerrado en los terrenos que tiene el lugar. Muchas veces están vinculados con una pequeña bodega boutique en el mismo lugar del emplazamiento y con un pequeño barrio privado en el lugar del emplazamiento. Entonces uno se instala en un pequeño hotel en el cual además puede jugar a que cosecha las uvas, puede jugar a que recorre el lugar con gauchos. Hay unos señores disfrazados de gauchos que hablan en inglés y hacen cosas de lo que juzgan que hacen los gauchos en estos lugares. Y empiezan a reproducir, o por lo menos sirven de dos cosas. Primero, como sintomáticos, nos permite ver a los que estamos acá instalados la versión más exagerada del parque temático Mendoza, si se quiere, de la marca Mendoza, de la identidad Mendoza, del branding territorial del que tanto se habla. Pero esto, cuando uno empieza a ver los estudios que se replican en toda América Latina, empieza a encontrar que esto es algo bastante reproducido en todos los lugares, y que generalmente además reproducen siempre este tipo de visiones, y van legitimando las dinámicas. Cuando pongo lo de Versalles es por la idea del romanticismo. Es un ejemplo que he mencionado en alguna otra exposición, que es esto de que en Versalles, de Bains es un ejemplo. Es un ejemplo claro. Decíamos, lo de Versalles, es una idea de esto del romanticismo, digamos, que María Antonieta se había mandado a construir dentro de Versalles una reproducción de lo que sería un pueblo típico francés, y ella podía jugar, aquí iba el pueblo típico, no salía de los jardines del palacio, tenía dentro de ahí un molino y jugaba que había un panadero, y eran todos actores y todos representaban para ella. Es muy parecido a la idea esta de las aldeas Potemkin también en Rusia, que era lo que ponían esas fachadas truchas en las ciudades cuando las recorría la reina. Bueno, para presentar una idea que es lo mismo, pero que reivindican o legitiman ciertos imaginarios que están muy en boga. Para profundizar en esto, podemos hablarlo después, así no perdemos demasiado tiempo. ¿Alguien había levantado la mano? No sé si querían decir algo, o continuamos ya para cerrar. Sí, profe, quería preguntarle con respecto a este tema de los enclaves turísticos. También puede ser esas concepciones que tienen de Mendoza, que digamos, cuando ven los porteños o otros provincianos, miran a Mendoza como un lugar súper, digamos, como que tienen una buena calidad de vida en general, como que todos somos ricos, accedemos a bienes de lujo, una cosa así. Es una concepción del mendocino que es adinerado o que vive, o que todos los mendocinos tenemos un buen pasar, digamos. También eso contribuye, digamos, a ese estereotipo, digamos. Mira, personalmente nunca había escuchado que esa percepción. Ahora, sí, yo lo he visto, existe, por ejemplo, en programas de televisión de Buenos Aires, que dicen, vivís en Mendoza, y es como, no sé, vivir en, no bien, sé, pero como digo, que tienen la un relación, imaginario. claro, lo que pasa es que También. ahí hay una relación puntual con ciertas ideas que intenta instalar cierta dirigencia política. Entonces, Exacto, a eso me refería, si eso contribuye bueno, a generar esos imaginarios, y también de pensar que en Mendoza casi todo, como que no hay pobres, digamos, sí, prácticamente. claro, tal Como que cual. Eso, a igual eso me sí. refería. No, Bien. sí, eso es absolutamente, hay mucho para decir al respecto, Ujú. mucho para decir al respecto. Alguna cosa escrito algo sobre eso. Muchos tendrán presente acá. Yo no quiero andar en ese tema porque aparte no tiene sustancia y no tiene sentido decirlo acá. Vamos solamente a mencionar el nombre. Digo, Mendoexit es un coletazo ideológico de todo ese fenómeno y tiene mucho que ver con la articulación de estos sectores de capital ligados al turismo de lujo y a las ideas que reproducen desde allí. No es casualidad que quienes están, sobre todo desde el ideológico promoviendo esto, están todos vinculados con ese sector del capital. Después lo podemos conversar. Ahora no vamos a usar mucho más tiempo, pero a quien le interese y quiere escribir sobre eso, fantástico. Y desde la ecología política, por supuesto que hay mucho para decir, así como que me parece que desde cualquier lugar hay mucho para decir sobre esas cosas. Vamos a hablar de aplicación, dijimos esto. Vamos a 3 fenómenos muy rápidos para explicar las conclusiones de la clase de hoy. Las últimas preguntas es las que vamos a ir, que son para adelante. 3 fenómenos para rescatar. El primero, la idea de water grading and land grading, que es
apropiación de tierras y apropiación de aguas. Ambos fenómenos identificados por los organismos internacionales. Creo que la FAO había sacado algunos documentos preocupada por el hecho de que en América Latina, pero en muchos lugares del planeta, se estaba avanzando es una forma de decir sin decir acumulación por desposesión, porque es un prurito muy parecido a lo que había mencionado el profesor la semana pasada con respecto a hablar o no de capitalismo. Bueno, se habla de water grabbing y land grabbing. ¿Qué implica? Bueno, que se están apropiando aceleradamente de grandes espacios de territorios, pero que además con un enorme impacto, porque es un cambio de uso en las tierras y un cambio de uso en el agua de ciertos lugares. Mendoza tiene muchos ejemplos para dar, pero la idea es no quedarnos en lo local, porque la materia está orientada a pensar en términos de relaciones internacionales. Hay una apropiación de estos recursos que además viene de la mano con un cambio del uso de estos recursos que tiene consecuencias muchas veces graves en términos de privación a las comunidades del lugar de algunas cuestiones que les son fundamentales para su subsistencia. Y ya ni siquiera estamos hablando de territorios, de santuarios o de territorios sagrados, cosas que mencionó el profesor Giró la semana pasada, sino incluso también estamos hablando de esto, de acceso a algunas, de poder acceder a formas de alimentarse o de subsistir, o de que cierta práctica, no sé, transhumante, porque son campesinos que han subsistido, siguen moviendo cabras, se instala portezuelo del viento y se acabó porque no pueden dar vueltas más por allí para la invernada, entre otros mecanismos que dan vueltas. Yo estoy dando ejemplos locales porque los tenemos muy a mano, pero recuerden que la intención es ampliar esto a una escala, a la escala que cada uno quiera, ¿no? Siempre y cuando mantenga la perspectiva internacional de su visión. Yo todo esto lo menciono porque son fenómenos que son globales y tienen repercusiones en todas partes, y siempre uno ir encontrando esos caminos que van siguiendo, sobre todo cuando no son tan obvios, creo que está bueno y sirve mucho para poder empezar a contribuir al conocimiento sobre estas cosas. Segundo elemento es Big Tech, que es una noción que ha estado muy en boga últimamente, en los últimos años, que es esto de las grandes empresas tecnológicas. Esto tiene que ver con lo último que vamos a tocar ahora. De hecho, lo vamos a dejar en tercer lugar esta diapositiva. Vamos a ir de Race to the Bottom primero. Race to the Bottom es carrera al fondo. Muy sencilla la traducción y muy sencilla la idea que expresa. Dice, bueno, con la globalización estamos todos compitiendo en ver quién le da las mejores condiciones al capital para que se instale. Entonces, el que le dé menos regulaciones, el que le cobre menos impuestos, el que sea más barato la captura del Estado, sea más barato poner un empleado dentro de la agencia reguladora, etcétera, bueno, va a ser el lugar al cual las inversiones van a ir, se van a instalar, y en consecuencia, bueno, imaginamos que la prosperidad va a alcanzarse. Esa es la idea del resto de Bottom, es una perspectiva una de las grandes perspectivas que hay en los estudios de la globalización y también de los estudios para fenómenos globales o de estudios comparados en las mutaciones que ha tenido el Estado a partir del neoliberalismo. Es que, bueno, hay una carrera hacia el fondo, están todos compitiendo a ver quién cobra menos, quién le pide menos, quién elimina más leyes 7.722, a ver si es más fácil, por favor, darle mayor beneficios posibles a un capital que es crecientemente móvil. Y aquí entra, bueno, justamente, es un fenómeno que me parece importante recalcarlo, porque cosas, por ejemplo, recién mencionamos lo de las competencias entre provincias, por ejemplo, unidades subnacionales, para ver, somos distintos, queremos cobrar menos, competimos entre provincias incluso, ya no es entre países, sino que dentro de los países también está esa competencia. Los estados en Estados Unidos son muy aguerridos en eso, para lograr la fijación, el fix de algún capital en sus territorios. Esto lo marco para tenerlo en cuenta como dato, para lo que vamos a ver enseguida. Y Big Tech lo mismo, la misma noción. Estamos hablando de grandes empresas tecnológicas que consumen enormes volúmenes de recursos de diverso tipo, mineros inclusive. Bueno, los mineros son esenciales, ¿no? Hablábamos del coltán, hablábamos del litio en el norte. Es decir, tenemos un montón de cuestiones muy vinculadas al extractivismo, y que además, cuando hablamos de los actores que están trabajando más bien de los nuevos actores que van a estar vinculados en estas nuevas explotaciones, bueno, tenemos que tener siempre un ojo, o los dos, o todos los que podamos, mirando qué hacen y qué configuraciones tienen estos actores, cuántos son, cómo se han configurado, cuánto del mercado ocupa cada uno. Son muchos, son pocos. Cuando hablamos de Big, es que en realidad 5 te manejan el 80% del volumen de Internet, no sé, no es esa la proporción, pero estamos hablando de volúmenes muy grandes, y que niegan sistemáticamente la idea de la competición. Entonces vamos con estos tres datos que estoy aportando, que me parecen importantes para quien quiera también seguir estudios sobre esto. Vamos al último punto del trabajo, que son mutaciones y futuro. Arrancamos hablando del extractivismo, mostramos las imágenes de lo que era la naturaleza generosa, infinita y el doradismo, para llegar hasta este final, porque vamos a
de vuelta a seguir la línea que planteó Gudinas en cuanto a la necesidad de definir y no estirar conceptualmente la idea de extractivismo. La clase pasada, el profesor Giraud mencionó, más bien, no sé si fue un estudiante también, lo conversamos, la idea de que tenemos una empresa canadiense que se debe instalar en el sur, a hacer criptominado, bueno, vieron, minado de criptomonedas, puntualmente de Bitcoin y demás, que viene con muchas máquinas a consumir la energía equivalente a la que produciría, había señalado el profesor, por tesoro del viento, o además una central económica y una central nuclear un poquito más de las que tenemos vigentes. Entonces, con ese volumen de energía eléctrica, habrán visto también creo que este año fue noticia porque descubrieron que la red puntualmente de Bitcoin ya consumía más energía eléctrica que Argentina. En una actividad económica que además, eso, bueno, vieron que la energía tiene que ver con que en realidad están validando operaciones, que son movimientos de dinero, y demás, y ahí con la diferencia sacan mucha plata. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de lo que pasaba en la Patagonia, había varias preguntas para hacerse que me parecían interesantes. En la definición que da Gudinas al respecto de la extracción de cuestiones sin o con mucho procesamiento o con poco procesamiento, hay que ver hasta qué punto podría entrar incluso ese tipo de actividad. Que el 50% más es para afuera, no cabe ninguna duda. El 100% es para afuera, no tiene lugar. O sea, son trazables, pero van a cualquier parte. No tienen absolutamente no se atan a nada lo que se extrae allí. Por un lado. Y por otra parte, la intensidad es clara. Se consume mucha energía eléctrica. Tercer dato. No solo consume mucha energía eléctrica, consume energía eléctrica subsidiada. Por eso se instala en el sur y por eso trae lo que mencionamos acá, el criptovertedero. ¿Qué es? Bueno, algo que también quizás en su momento, hasta Marx lo había mencionado. Él dijo, bueno, miren, con el cambio tecnológico acelerado que nos da justamente la enorme capacidad de innovación que trae, o sea, la prosperidad que trae el capitalismo en términos de innovación y desarrollo tecnológico, que no tiene antecedentes, digamos, es una locura, nos puede llegar a conducir, en su aceleración constante, a que el capital no termine de amortizarse, es decir, las máquinas quedan obsoletas antes de terminar de amortizar su costo, por el aceleramiento, digamos, por la cuestión de la competencia. Eso es una potencialidad que puede existir. En ciertos casos se dio, es una observación bastante interesante que hacía Marx a mediados del siglo XIX, imaginarán que hoy tiene bastante para decir eso, y es que, bueno, ¿estas máquinas han cumplido su ciclo útil? Sí, en Canadá. ¿Por qué? Porque les es más cara la energía que tienen que pagar que lo que pueden extraer. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, van a renovar todas las máquinas, van a renovar todas las... son tarjetas gráficas, ¿vieron lo que son las placas que utilizan, no? Van a renovar todas las máquinas para procesar las transacciones. Las que están obsoletas las traen para acá porque son menos eficientes, porque tienen energía subsidiada. ¿Esto qué implica? Que máquinas que son obsoletas y son ineficientes se instalan acá, van a instalarse aquí a hacer lo suyo, extendiendo un poco de tiempo más su vida útil. Ventajas, desventajas de esto, bueno, ahí es donde cabe hacerse cada uno las preguntas que quiera. O sea, ¿qué le queda a quién? ¿Al Estado, a la empresa, a los trabajadores? ¿Cuántos son? ¿1, 2 por galpón? Con energía subsidiada, es decir, costeada por el fisco. Bueno, digamos, hay muchas observaciones que se pueden hacer al respecto con esta idea de que se está importando tecnología obsoleta que es basura. Es decir, en un par de años, en la medida en que los precios vuelvan a variar o se dispare o baje, vieron que son aparte, van fluctuando, o sea, uno sabe en la medida en cuánto vale la moneda, sabe si le vale o no utilizar grandes volúmenes de energía eléctrica para su explotación. Entonces, trayendo estas máquinas más obsoletas a donde está subsidiado, que además va a extenderle un poco la vida útil, y luego vamos a tener basura electrónica, bueno, tenemos un tema que vamos a rescatar en el tercer ítem de la diapositiva. Pasamos al segundo. Minas, granjas y datos. Algunas coincidencias. Lo mismo que decíamos recién. Es decir, primero el tema de los juegos de palabras. Si alguien ha leído los artículos, había uno de ámbito que era bastante esclarecedor, ámbito financiero, cuando hablaba de esta empresa que se iba a instalar, nos señalaba, bueno, que es una granja que hace minería de Bitcoin. Entonces a mí me parecía muy interesante hasta las metáforas que emplea. Además de las megagranjas, las megagranjas, factorías con los cerdos, todo lo que hemos hablado, pero son granjas que hacen minería. Hasta las metáforas que se utilizan son simpáticas, o sea, para empezar a ver a qué nos referimos justamente cuando hablamos tanto de los imaginarios. Y nos encontramos con que hay algunas coincidencias en esto, en cómo funcionan. Es decir, nos encontramos además con una reproducción, cuando incorporamos acá el factor de los datos, que es el último elemento que quiero incorporar aquí, que es la idea esta de la minería de datos. ¿Por qué? Bueno, porque amén de todas estas cuestiones que están sucediendo, nos estamos encontrando, habrán visto en los últimos años, desde Cambridge Analytica y demás, que en realidad hay una cuestión que preocupa bastante a mucha gente, a muchos activistas, investigadores y demás, que es la extracción masiva de datos humanos
que se lleva a cabo a través justamente de estas máquinas, a la que le estoy dando en este momento y que nos está midiendo a todos qué tan aburridos o no estamos con la clase. Y esta extracción de datos que se lleva a cabo, en realidad, en cierta medida, tiene mucho que ver, o se podría ver, hay bastantes que lo sostienen, con lo mismo que está sucediendo afuera, de hablar de apropiación por desposesión, con minorías que hacen cosas muy similares. Fíjense, por ejemplo, esto dice Escacerra en su libro, tiene un libro que su título es de divulgación, su título es divertido, es creo que era cuando el jefe se toma el buque, el algoritmo toma el poder, una cuestión por el estilo que implica esto, cómo los jefes están siendo reemplazados por algoritmos, el caso de Rappi es muy claro, tu jefe, tu gerente es un algoritmo, que van reemplazando con esta tecnología, van reemplazando a las tomas de decisiones, pero que además se basan siempre en la extracción de datos, y que las empresas que se dedican a esto, todas las que se dedican a la venta de publicidad, a las redes sociales, a las aplicaciones y demás, están llevando iniciativas que hasta ahora vienen siendo bloqueadas, creo que por países de África, fundamentalmente en la Organización Mundial del Comercio, para lograr marcos regulatorios que defiendan ya no solo la libre circulación de personas y capitales, vieron todo lo que sostiene el CIADI junto a la OMC, sino también la posibilidad de extracción de datos de un país y su instalación en lugares de los cuales, en lugares ya, digamos, su instalación en lugares donde están protegidos, es decir, datos que se extraen y que sus mismos usuarios ya no pueden volver a consultar. Y son utilizados luego, son revendidos para reconvertirlos en publicidad, o sobre todo en lo que viene después de eso, que es la carrera global por la inteligencia artificial, que depende, bueno, de grandes volúmenes de datos, y que están justamente, hay dos actores importantes, China y Estados Unidos, viendo quién puede recolectar más datos para alimentar los modelos de inteligencia y justamente enseñarles y generarla. Digamos. Eso no vamos a entrar mucho más en detalles porque es extenso, pero lo fundamental es el hecho de que hay muchas similitudes que empezamos a ver entre estos dos fenómenos. Entonces, se extraen grandes cantidades, es todo para afuera, se intenta que no vuelva. A su vez, nos encontramos con una especie de parcelamiento también similar a la acumulación, digamos, originaria con el parcelamiento del campo en las redes, es decir, las aplicaciones son lo mismo, o sea, son datos que empiezan a dejar de ser compartidos entre la red para alimentar en general información de la que dispone la humanidad, para ser privativos entre diferentes firmas que se los van apropiando. Digamos, esto habrá mucho metafórico, pero hay mucho para explorar y muchas denuncias digamos, sobre todo muchas observaciones e investigadores que lo van mencionando. Yo recién mencioné Escacerra, pero también estamos Morozov, entre otros. Cualquier cosa que quieran consultar, también tengo para hablarlo después con quien esté interesado. Pero para ver que empieza a haber algunas coincidencias que podemos tener en cuenta al momento de hablar de qué extra algo estamos hablando acá. Por eso puse el extraqué también allí. O sea, esto es extractivismo, es extracción, o sea, estas empresas las llaman, recordarán, van, no sé, 2 veces al año, terminan estando todas en el Senado de Estados Unidos dando explicaciones por algo, siempre, sea por Cambridge Analytica, sea por algo en las elecciones, siempre hay algún problema con los datos, siempre hay algún problema con la legalidad, con lo cual, o sea, que nos escuchan cuando es ilegal, que bueno, la neutralidad de Internet, la caída de la neutralidad de Internet es bastante similar a una idea de lo que uno podría decir que es parecido al enclosure de los campos británicos. Bueno, nada, esto es medio quizás hasta un divague. Lo que digo es que hay escrito sobre esto, hay mucho para explorar y que hay ciertas equivalencias que uno puede empezar a ver. El último ítem, para cerrar la charla, es la esta de la economía circular, que es un boomerang, y es de lo que hablábamos al principio. La entrega de material obsoleto o de basura electrónica a países del tercer mundo, países de la periferia global. Un dato interesante, habíamos hablado de lo que era la economía circular, el profesor la rescató la semana pasada. Por eso puse la economía circular como boomerang. ¿Qué está sucediendo? Bueno, por ejemplo, que Europa, estoy dando un ejemplo de los últimos informes que leí que tengo a mano para compartir también, en sus proyectos, en el año 2009, por ejemplo, entre el 70 y el 80% de los elementos electrónicos para su reutilización que fueron enviados a Ghana desde Europa, fueron reclasificados como basura electrónica apenas entraron al país. Es decir, un vertedero. Y esto tiene mucho que ver con algunas iniciativas. La Unión Europea desde entonces, esto fue en 2009, en los 12 años que han pasado, ha habido algunas medidas tendientes a intentar paliar un poco este problema, pero es que en realidad nos estamos encontrando con que la economía circular, que en muchos casos, y lo hemos visto publicitado, seguro que alguno lo ha visto, yo recuerdo, creo que en una clase del profesor Giraud, en su materia Espacios Geográficos Mundiales,
habíamos visto una empresa española que estaba muy contenta en Spa, y tenía como unos videos de difusión muy simpáticos en los cuales decían, bueno, el favor que le estaban haciendo al mundo, porque era una empresa que conseguía a muy bajo costo teléfonos usados en España y los enviaba a sus principales clientes a un muy bajo costo para extender la vida útil de estos productos. Decían, bueno, con esto hacemos una economía circular, porque como los teléfonos tienden a durar cada vez menos, no solo por la obsolescencia programada, sino por lo que decía incluso Marx, se te vuelven obsoletos antes de ser amortizados, 18 meses y lo están cambiando, no el iPhone que se cambia todos los años, bueno, todos esos los conseguían a un precio muy barato y eran enviados a estos países, donde duraban meses. Sus principales clientes, ¿quiénes eran? Bueno, curiosamente, países donde estos eran fabricados, o países donde los cuales los recursos para su fabricación eran extraídos. Dijimos el caso de Ghana, India era un enorme consumidor. Argentina no es la excepción, Brasil es uno muy importante, pero estos ejemplos son muy claros. Esa economía circular, que en realidad no es circular, es un boomerang. Extraemos los recursos, la periferia global los extrae, se fabrican en algún lugar que también puede ser periférico, en la maquila mexicana se arman las piezas, se lo mandan a Estados Unidos, lo usan un año el teléfono y después la basura pasa a otro lugar bajo la idea de que no, bueno, para que se lo reutilice o se lo recicle o lo que fuere. Y nos encontramos con vertederos gigantescos de basura electrónica en países del tercer mundo y economías circulares muy virtuosas en países del primer mundo, que no son circulares y nosotros estamos lidiando con un boomerang. El criptovertedero de lo que hablamos más temprano es un ejemplo muy claro. No es el único. Vamos a un ejemplo bien local, con esto cerramos, que me parece también simpático, que es, por ejemplo, las bicisendas de la capital de Mendoza. Las bicisendas de la capital de Mendoza tienen unos separadores hechos de plástico que es 100% reciclado. ¿Dónde? ¿Alguien sabe? Vienen de la Unión Europea. Los importamos de una empresa de Barcelona, me parece. Importamos plástico reciclado europeo, es decir, basura, para construir aquí los separadores que están en capital. Los verán, creo que les llaman tortuguitas, son como unas cositas negras que están en los bordes. Muchos están arruinados porque fueron instalados a partir de 2015 más o menos, que fue medio extraño. La Universidad Nacional de Cuyo le pagó una beca de intercambio al gobernador y a varios intendentes que habían ganado las elecciones. Fueron a España y volvieron con contenedores de eso. No, es así, lo dicen en las entrevistas. Y los usaron para instalarlos en las calles, no sé. Importamos basura, en definitiva. Entonces, interesante para ver la dinámica global de qué hacemos con los desperdicios y qué está sucediendo y qué tan circular es todo esto y qué pasa con la tecnología hacia la que vamos. Entonces, con estas preguntas, de qué tipo de extractivismo estamos viendo para adelante, hay un... No sé si... Bueno, sí, es oportuno. Recordarán que en el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente, el que organiza esta materia optativa, tenemos el Observatorio de Política Internacional en el cual me desempeño. Están todos invitados no solo a conversar con nosotros para sumarse a las actividades que organizamos, sino también para leer lo que publicamos en nuestro blog. Publicamos columnas de análisis internacional y demás. La última que publiqué se titula, tiene Tecnoextractivismo, y hablamos de justamente este fenómeno de la tecnología y lo que está sucediendo con nuestra información y nuestros datos y su relación con el extractivismo. Ahora hablamos del texto de... Ahora cerramos entonces, perdón. Bueno, profe, disculpe. Sí. ¿Dónde puedo encontrar esa nota, ese artículo sobre el tecnoextractivismo? Bueno, es una columna de difusión. Les puedo pasar el link. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo porque implicaría correr la pantalla, me parece. A ver, un momentito. Les comento, este es el sitio que tenemos, se llama observatorioserima.wordpress.com para quienes estén interesados, que es parte de los proyectos que tiene el Centro de Estudios, y les facilito ahora en el chat, para quien quiera, esto es un autochivo que no me siento muy cómodo haciéndolo, la verdad, lo comenté como algo anecdótico. ¿Alguien sabría decirme dónde está acá está el chat? Bueno, comparto en el chat el artículo este, igual después lo podemos dejar de alguna manera que esté más accesible. Para quienes lo quieran leer, y ojalá les guste si les interesa, cualquier devolución también es bienvenida, y si quieren que pensemos estas cosas juntos también, buenísimo. Gracias, profe. No, por favor. Volviendo a la presentación, decíamos, bueno, esto del boomerang, preguntas a futuro, ¿con qué extractivismo nos estamos topando? Y aparte, esta idea también de que los conflictos socioambientales no nos podemos quedar atrás en los conflictos socioambientales que se vienen, es decir, y que ya están vigentes hoy. El conflicto por los datos y estas cuestiones, bueno, quizás tenga que ser, es considerado una materia prima también los datos nuestros.
y es por lo que se pelea en internet y en las redes y demás. Así que es importante y bueno, su impacto en la democracia, sobradamente documentado. Entonces, nada, sin agregar mucho más, esta es la última imagen que tenemos de la diapositiva, de la presentación, que son estos servidores. Habíamos arrancado con la naturaleza, esa generosa, exuberante, generosa, ¿no? El doradista, pasamos por las protestas socioambientales y quedamos con esto. Que uno dirá, bueno, ¿y la ecología política dónde está en esto? Y bueno, quizás en algo de todo lo que venimos diciendo hasta ahora quizás todos hayamos visto, no sé, yo por lo menos, a mí me parece que hay alguna linealidad allí. Son preguntas que me parece están abiertas para quienes quieran trabajar estos temas en el trabajo final o para quienes, no sé, les haya gustado la clase. Así que nada, les agradezco mucho su atención. Ahí están mis datos de contacto, mi correo. Igual se lo pueden pedir a cualquiera también del equipo y nada más. No sé si el profesor quiere añadir algo más, el profesor Giraud, pero siendo las 8 menos 10 también me parece que estamos todos reventados. Es viernes, etcétera. Así que no sé, como lo vean. Si tienen preguntas o algo para discutir, por supuesto, que no estén muy cansados. No, por mi parte, nada que agregar, Lucio, al contrario, muchísimas gracias también de mi parte. Así que sí, por supuesto, dejar lugar a todos los comentarios y preguntas que quieran hacer. Claro, eso. Si alguien quiere abrir una discusión o preguntar, genial. Y si no, si estamos todos muy cansados y demás, cerramos. No sé, dejo unos momentos para el que quiera tomar la palabra. Y desde ya, eso sí, por supuesto, ya lo dije, ¿no? Pero muchas gracias a todos porque, bueno, les decía, esta es mi primera experiencia acá, dando una clase de algún tipo, o sea, de este nivel, digamos, nivel universitario, que es todo un desafío para un recién graduado. Pues fantástico, Lucio. Por lo menos desde mi percepción, muy, muy, muy bueno. Te agradezco muchísimo y felicitaciones. Les paso así como Lucio les ha dado su contacto, yo simplemente se los deletreé el otro día, se los paso ahora escrito por el chat. Perfecto. Voy a añadir, creo que se puede, en la bibliografía optativa, los textos que mencioné a lo largo de la clase. Que mencioné varios que no estaban. Entonces, para los que les interese también profundizar en esos temas. Y con esto espero nada, que hayan quedado un poco más claras las potencialidades que hay en la ecología política, que se puede abrir a muchos temas, siempre y cuando tengamos la rigurosidad y el cuidado de no extender demasiadas definiciones y no caer en la trampa de lo que nos señala justamente Budina. Si no hay nada más, muchas gracias a todos y nos despedimos aquí. Buen fin de semana para todos. Ya creo que no quedan más clases, quedan de consulta. Claro, efectivamente quedan los 2 viernes de consulta para justamente la cuestión de las monografías que van a realizar, que van a ser básicamente cuestiones metodológicas, pero en la medida en que temáticamente les parezca que justamente que Lucio o que yo les podamos dar una mano, estamos a su disposición. Tal cual, quedamos en contacto. Muchas gracias, chao. Gracias, chau. Muchísimas Éxitos. gracias. Hasta luego.